Mi nombre es Cariluz Dávila y seguimos trabajando con la unidad de compuestos químicos. Y en este video en específico vamos a estar hablando de la fórmula empírica y molecular y cómo podemos conseguir la fórmula empírica a partir de ciertos datos o cómo podemos llegar a la fórmula molecular a partir de otros datos. Como habíamos mencionado anteriormente, la fórmula empírica es la fórmula más sencilla que me dice la relación que hay entre elementos, ¿verdad? Que si es de 2 a 1, de 3 a 1, eso es lo que me dice. La fórmula empírica es la forma más sencilla, la relación más sencilla que hay entre los elementos en ese compuesto. Pero la fórmula molecular me dice cuántos átomos hay de cada elemento en ese compuesto. Ahora, yo puedo tener varios compuestos que tengan la misma fórmula empírica, varios compuestos diferentes. Y aquí tengo un ejemplo, tengo a formaldehído, ácido acético, ácido láctico, eritrosa, ribosa y glucosa. Vean que la fórmula molecular es diferente, CH2O, C2H4O2 y por ahí sigue. Sin embargo, la fórmula empírica de todos ellos es la misma, CH2O. Esto lo que me está indicando es que la composición de masa de todos estos compuestos va a ser la misma. Cuando yo le calcule el porciento por masa para carbono, para hidrógeno, para oxígeno, en todos los casos, en todos estos compuestos me va a dar 40.0% de carbono, 6.71% de hidrógeno y 53.3% de oxígeno. En todos, porque tienen la misma fórmula empírica. Ahora, la fórmula molecular es diferente. Entonces, tenemos que poder convertir de fórmula empírica a fórmula molecular también. Ahora, ¿cómo es que yo puedo convertir de fórmula molecular a fórmula empírica? Pues yo les dije que teníamos que dividir entre el factor común mayor, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de glucosa, el factor común mayor es 6. Pues 6 es el que se utiliza para dividir todo. Así que si yo utilizo el 6 para dividir y convertir de la fórmula molecular a la fórmula empírica, el 6 es el que tengo que utilizar para convertir de la fórmula empírica a la fórmula molecular. Pero en este caso, en vez de dividir, lo que hace es que se multiplica. Y entonces vamos a multiplicar cada uno de los subscritos por ese factor que entonces me permite conseguir la fórmula molecular. Así que vamos a hacer un ejercicio para que vayan viendo cómo es que se hace. Aquí tenemos que en un análisis de laboratorio se determinó la fórmula de cafeína y se encontró que de carbono tenía 49.47%, de hidrógeno 5.191%, de nitrógeno 28.86% y de oxígeno 16.48%. Tenemos que encontrar la fórmula empírica. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer es asumir que tenemos 100 gramos del compuesto. Y si tenemos 100 gramos del compuesto de cafeína, estos porcientos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno van a corresponder a gramos de ese elemento. Así que en el caso de carbono vamos a tener 49.47 gramos de carbono. En el caso de hidrógeno vamos a tener 5.191 gramos de hidrógeno. De nitrógeno 28.86 gramos de nitrógeno. Y de oxígeno sería 16.48 gramos de oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es convertir estos gramos a moles. Eso es lo primero que vamos a hacer. Convertir de gramos a moles. Así que venimos aquí, buscamos en nuestra tabla periódica la masa molar de carbono, que es 12. Así que vamos a poner 12.01 gramos de carbono son 1 mol de carbono. Hacemos lo mismo con hidrógeno. 1.008 gramos de hidrógeno corresponde a 1 mol de hidrógeno.
Hacemos lo mismo con nitrógeno, 14.01 gramos de nitrógeno son 1 mol de nitrógeno. Y lo mismo con oxígeno, 16.00 gramos de oxígeno son 1 mol de oxígeno. Y vamos a conseguir cuántos moles corresponde cada uno de esos gramos. Así que 49.47 entre 12.01 me da 4.119. De hidrógeno serían los 5.191 entre el 1.008. Eso nos da 5.1, vamos a poner 50. En el caso de nitrógeno serían los 28.86 entre los 14.01, que eso nos da 2.06. Y en el caso de oxígeno, los 16.48 entre los 16, y eso nos da 1.03. ¿Ok? Esos son los moles. Y entonces, nuestro próximo paso es dividir todos estos moles entre el resultado más pequeño de esos moles. Es decir, en este caso, tengo que el más pequeño, el valor más pequeño que me dio fue 1.03. Pues voy a dividir el 1.03 entre todos esos moles. 4.119 entre 1.03 da 4. 5.15 entre 1.03 da 5. 2.06 entre 1.03 da 2. Y obviamente el de oxígeno debe dar 1. Si todos los números que me da en esa división son números enteros, ya esos son los subscritos que va a tener la fórmula empírica. Así que sería C4, H5, N2 o 1. ¿Ok? Sin embargo, si les da un número en decimal, por ejemplo, le daba 4.33, tienen que buscar qué número entero yo multiplico por ese 4.3 y me da un número entero. Por ejemplo, si yo multiplico por 3, 4.33 se convierte en 13. Así que si yo multiplico ese 4.33 por 3, todos los demás tengo que multiplicarlos por 3. ¿Ok? Así que si nos da un decimal, tenemos que buscar un número entero que me lo lleve a otro número entero. Si por ejemplo le da algún número con 0.5, generalmente multiplicando por 2, ya lo lleva un número entero. 0.33 por 3, 0.2 por 5. ¿Okay? Así que es cuestión de buscar ese número entero que me lo lleva a un número entero. Sin embargo, aquí no tuvimos ese problema y este es la fórmula empírica de ese compuesto. Ahora, lo próximo que me está pidiendo es determinar la fórmula molecular. Y para aquí es importante que nosotros determinemos la masa que va a tener esa fórmula empírica, la masa molar que va a tener esa fórmula empírica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a listar los elementos. Vamos a poner cuántos de cada uno de esos elementos hay. Y vamos a multiplicar por su masa. Así que 4 por 12.01 nos da 48.04. Este nos da 5.040. Esto nos da, ay, aquí en nitrógeno puse N, pero es 2, perdón. Aquí sería 28.02 y aquí en oxígeno puse O, pero es 1, es 16. Y luego entonces lo que hacemos es que sumamos todas esas masas y nos da 97.10 gramos sobre mol. Esta es la masa de la fórmula empírica.
Y esta que le está dando el ejercicio es la masa de la fórmula molecular. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a dividir la masa de la fórmula molecular entre la masa de la fórmula empírica y eso le va a dar un número entero. En este caso, dividimos 194.2 entre 97.10 y eso nos da que es 2. Ese número entero es el número entero por el cual tenemos que multiplicar cada uno de esos subscritos. Así que C4 por 2 es 8. 5 por 2 es 10. N por 2 es 4 y el oxígeno por 2 es 2. Y esta es la fórmula molecular.